Vista conjunta de causas, roles 8961 y 8962. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 2 bis, inciso segundo, de la Ley 20.261 en la frase, comillas, y solo para el sector público, cierra comillas. Tiene la palabra el relator José Francisco Leighton. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con el auto acordado sobre vista de causas del Tribunal Constitucional de 2009 y su modificación de marzo de 2020, certifico que se encuentra sesionando por vía remota el Pleno del Tribunal Constitucional por todos sus integrantes. La norma impugnada de inaplicabilidad en ambos requerimientos restringe el ejercicio profesional de los médicos especialistas titulados en el extranjero cuya especialidad o subespecialidad ha sido certificada por las entidades certificadoras autorizadas por el Ministerio de Salud solo al sector público. Los requerimientos de inaplicabilidad han sido ambos presentados con fecha 15 de julio del presente año por los señores William Uribe Regalado y Paul Escobar Larriba. Ambas personas accionaron de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Superintendencia de Salud, acciones que constituyen las gestiones pendientes vinculadas con ambos requerimientos de inaplicabilidad. En razón señalan de haberse restringido su ejercicio profesional de la medicina solo al sector público en sus certificados de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, de conformidad con lo consignado en el artículo 2 bis de la Ley 20.261 en el acápite que viene a cuestionarse ahora a sede constitucional. Explican ambos actores que esta restricción genera una discriminación del todo arbitraria porque a los médicos especialistas que han validado sus especialidades por medio de otros mecanismos legales distintos de la certificación de CONASEM y a los especialistas que han estudiado en Chile, se les permite libremente ejercer en el sector público y privado, mientras que a los actores más bien se les imposibilita ejercer en el sector privado, pero se encuentran igualmente reconocidos y certificados válidamente para ejercer su especialidad en el país. Y esta discriminación expone en ambos requerentes es arbitraria, por cuanto no existe ninguna razón jurídicamente válida para establecer este tipo de trato arbitrario. La aplicación de la norma en ambas gestiones pendientes para eventualmente resolver que la restricción a trabajar en el sector público y solo en el sector público sería ajustada a derecho, genera a su vez un resultado contrario a la Constitución, transgrediendo con ello así el artículo 19 en sus numerales 2 y 16, en tanto al prohibirle a un médico especialista calificado ejercer en Chile en el sector privado, mientras se le autoriza a ejercer en el sector público, es a todas luces, explican los actores, una discriminación arbitraria ya que no obedece a ninguna razón lógica. Comentan ambos actores que si se utiliza este precepto impugnado para resolver que la restricción a trabajar solo en el sector público es ajustada a derecho, entonces se les estará más bien imposibilitando elegir libremente sus trabajos, el cual podrían desempeñar en otro sector. Tratándose de un trabajo por el cual se encuentran cualificados, tanto legal como profesionalmente, como ha sido reconocido por la entidad certificadora CONASEM, no existe con ello ninguna razón para restringir así su libertad de trabajo y prohibirles el ejercicio en el sector privado. Concluyen que resulta así una evidente contradicción entre la Carta Fundamental que establece la prohibición de la discriminación arbitraria y la protección de la libertad de trabajo y el texto normativo que discrimina arbitrariamente y restringe de esta forma la libertad de trabajo. Dada la jerarquía normativa y el principio de supremacía constitucional que operan en Chile, de esta forma solicitan los actores que no cabe aplicar la restricción contenida en la ley por devenir en la aplicación concreta en ambas gestiones pendientes en contraria a la Constitución, solicitando en consecuencia que se declare la inaplicabilidad solicitada. Luego de la declaración de admisibilidad de ambos requerimientos y confiriéndose el traslado de fondo a todas las partes de las gestiones pendientes y a los órganos constitucionales interesados, se tiene presentación en ambas causas a fojas 45 y 48 respectivamente, en ambos casos del día 2 de septiembre de 2020 de la Superintendencia de Salud solicitando el rechazo de ambos requerimientos. Señalan que la Superintendencia de Salud no aplica la normativa que viene a cuestionarse, en este caso en sede constitucional. Ambos interesados se habrían acogido a esta normativa excepcional a través de la certificación de su especialidad que les permite ejercer su especialidad obtenida en el extranjero solamente en el sector público, en atención a que no cumplirían con los requisitos que los habilitan para ejercer como médicos en Chile.
y el certificado de CONASEM que acompañaron los interesados en sus acciones de protección indicaría explícitamente que el ejercicio de estas especialidades queda limitada al sector público. Y la normativa resulta doblemente excepcional en nuestro sistema jurídico, expone la superintendencia, ya que por una parte haría excepción a la exigencia del EUNACOM para la contratación de médicos en los establecimientos del sector público y por otra otorga a la certificación de la especialidad los efectos jurídicos de una habilitación legal restringida para el ejercicio de esa especialidad de la medicina en nuestro país, solo para el ejercicio de la respectiva especialidad certificada y solo para ejercerla dentro de los establecimientos del sector público. Y la finalidad, agrega en ambos casos, del registro de prestadores de salud individuales y sus certificados electrónicos es dar fe pública y no habilitar para el ejercicio profesional. Y esta información constituye un medio para otorgar seguridad sanitaria de la población respecto de la calidad de los servicios sanitarios que se entregan a la población. Y esto se realiza a través de información que puede ser consultada en línea por la ciudadanía y mediante certificados electrónicos que den cuenta de lo anterior. Los actores más bien, agrega la Superintendencia de Salud por la vía de una certificación de especialidad médica que se emite electrónicamente, que no tiene otra finalidad que ser un registro público, estiman vulnerado su derecho a ejercer libremente su actividad en circunstancias que legalmente no estarían habilitados para ello, salvo las condiciones excepcionales previstas en la ley, las que se entienden conocidas por todos. Finaliza en ambos casos en sus traslados, señalando que la declaración de inaplicabilidad solicitada en ambas causas no desvirtúa lo planteado tanto en sede constitucional como lo que fue alegado pertinentemente en sede de la acción de protección. La eventual declaración de inaplicabilidad solicitada no incide en las atribuciones de la superintendencia o en la conformación del registro y sus certificados electrónicos, ni tampoco en las situaciones laborales de ambos actores. En el asunto de fondo refieren, la potestad registral de la Superintendencia de Salud ya produjo todos los efectos vinculantes que pudo producir, las atribuciones y lo informado a la ciudadanía corresponde a una realidad que se encuentra en la ley excepcional que no puede alterarse cualquiera que sea el resultado de ambos procesos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, solicitando de esta forma el rechazo de ambos requerimientos. Por proveído de fecha 7 de septiembre, en ambas causas fueron traídos los autos en relación. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por los requerentes en ambas causas y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Martín Prieto. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a presentar los alegatos de la parte requerente en este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en el cual solamente me referiré a 3 elementos centrales, ya que todos los argumentos principales y los elementos de hecho ya han sido expuestos por el señor relator y se encuentran presentes en el requerimiento presentado. El primer elemento al que voy a referirme es que este excelentísimo tribunal ya ha declarado inaplicable el precepto legal impugnado en la causa ROL 7962 del año 2019, en el cual le ordenó a la Corte de Apelaciones de Santiago no aplicar el precepto legal que se está impugnando también en estos autos, en una gestión pendiente que era idéntica a la de autos. En ese caso, la Corte de Apelaciones de Santiago, acatando la sentencia de este excelentísimo tribunal, ordenó a la superintendencia rectificar el certificado respectivo y eliminar la restricción a solamente ejercer en el sector público de dicho certificado. Esa causa se encuentra actualmente en proceso de apelación ante la excelentísima Corte Suprema por parte, desde luego, de la Superintendencia de Salud. El segundo punto al que voy a referirme es que la restricción impuesta a mi representado a ejercer solamente en el sector público es totalmente inconstitucional y no tiene ningún asidero en la Constitución ni en ninguna norma que permita darle algún sentido, a lo que me referiré en algunos minutos. Y el tercer punto al que voy a referirme es los errores en los que incurre la superintendencia en el traslado que ha evacuado en autos. En síntesis, señora excelentísima, la prohibición que se le ha impuesto a mi representado a trabajar solo en el sector público atenta contra sus derechos de no discriminación arbitraria y de libertad de trabajo, restringiéndolo a trabajar solo con ciertos empleadores en circunstancias de que cuenta con una certificación objetiva de sus competencias y experiencias profesionales como especialista médico. Un antecedente relevante a tener en mente es cómo se regula la habilitación legal del ejercicio de la medicina en Chile. Para ejercer la medicina en Chile existen distintos mecanismos. Se puede contar con un título de médico expedido por una universidad chilena acreditada, se puede contar con un título extranjero de médico que se haya revalidado, ya sea por medio de la reválida ante la Universidad de Chile o por medio de la aprobación de la UNACOM, o se puede contar con la certificación de una especialidad médica obtenida en el extranjero a partir de la CONASEM. Con la concurrencia de cualquiera de estos mecanismos existen distintas habilitaciones legales de ejercicio de la medicina en Chile.
Todas estas habilitaciones funcionan de maneras distintas. Por ejemplo, un título chileno no necesariamente autoriza para ejercer en el sector público, para lo cual se requiere aprobar el EUNACOM. En el caso específico de la certificación de la CONASEM, se trata de un procedimiento riguroso por medio del cual se analiza y certifica y se valida que un profesional especialista médico extranjero posee todas las competencias, conocimientos, habilidades y experiencias necesarias para poder desempeñarse como un especialista médico en Chile. Y para ello se hacen pruebas prácticas, pruebas teóricas y se hace, por supuesto, un detallado procedimiento de revisión de toda la documentación de la universidad y del país de origen. Culminado este procedimiento, se le da la certificación a esta persona de un especialista médico. Atendido el carácter de experto que tiene esta persona en una rama particular de la ciencia médica, es que el artículo 2 bis de la ley 20.261 señala que a estas personas que cuenten con esta certificación no se les puede exigir el EUNACOM y que pueden ejercer la medicina en Chile, aunque limitado al sector público y solo al campo de su especialidad. ¿Por qué introdujo ley esta restricción a ejercer solo en el sector público? Este es un elemento central de estos autos, que consiste en la razón de ser de la prohibición a ejercer en el sector privado. Esta no es una norma que estuviera en el texto original de la ley 20.261, sino que fue incorporada por la ley 20.985. En su minuto, el legislador tuvo dudas acerca de la constitucionalidad de esta norma y le preguntó al Ejecutivo cuál podría ser la razón por la cual se introduce esta restricción. A lo cual el Ejecutivo sostuvo lo siguiente: con la venia de su señora excelentísima, pido permiso para leer el extracto de la historia fidedigna de la ley. Abro comillas. Indicó que por la forma en que está redactada la ley, lo que se ha visto refrendado por los dictámenes de la Contraloría General de la República, se ha interpretado de la siguiente manera. Si un médico con título extranjero no habilitado tiene su EUNACOM rendido y aprobado, puede desempeñarse solo en el sector público. Indicó que lo mismo hace esta indicación, pero ahora refirió a la especialidad o subespecialidad. Cierro comillas. Como puede apreciarse, toda esta indicación, toda esta restricción tiene que ver con hacer armonía con una interpretación de la Contraloría que decía que el EUNACOM solo validaba los títulos extranjeros para el sector público y no para el sector privado. Y si eso fuera así, esto tendría algún sentido, porque en el fondo, si es que esta norma autoriza a los que tienen CONASEM a prescindir de EUNACOM, es lógico que tenga el mismo efecto. Sin embargo, eso no es así. Esa interpretación de la Contraloría fue dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa Protección 6325 de 2018, y fue dejada sin efecto por la propia Contraloría, quien decidió no apelar esa sentencia y hacer propio este criterio en el dictamen 18.171 de 2019. Por tanto, como puede apreciarse, la restricción a ejercer solo en el sector público interpuesta por la ley solo tenía sentido basada en una errada interpretación de la ley, que ha sido dejada sin efecto y que ha sido abandonada por los organismos respectivos. Es decir, es una restricción que se introdujo por un error legislativo basada en una interpretación errónea de la ley que ya no tiene ningún efecto, que ha sido totalmente abandonada y que por lo demás induce a resultados inconstitucionales, como el de la especie. Cuando se entiende actualmente que la certificación de la CONASEM autoriza prescindir de la EUNACOM y que la EUNACOM revalida tanto para el sector público y privado, como hoy en día es prístino y no cabe ninguna duda al respecto, es obvio cuál debe ser también el efecto de la certificación de la CONASEM. ¿Por qué a estas personas no se les exige EUNACOM? La respuesta también es obvia. Se trata de especialistas médicos certificados detalladamente, certificados por una Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas, que ha realizado un riguroso procedimiento administrativo, regulatorio y con pruebas teóricas y prácticas para certificar objetivamente a esta persona. La restricción induce a ciertos absurdos. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene considerar que esta persona solo tiene estas competencias cuando está empleada en el sector público, pero no cuando está empleada en el sector privado? ¿Qué sentido tiene condicionar la certificación de un profesional a un elemento externo a él, como es quien lo va a contratar? ¿Cómo podría entenderse que un especialista domina una rama específica de la ciencia médica solo cuando trabaja en el sector público, pero no cuando trabaja en el sector privado? No tiene la verdad ningún sentido, y la razón por la cual se introdujo la norma es bastante clara, como ya expuse precedentemente. Me referiré brevemente a los errores que incurre la superintendencia en su traslado. Básicamente, la superintendencia insiste en que ella no aplica esta norma, que esta norma la aplica la CONASEM, y que mi representado no está habilitado para ejercer la medicina en Chile. Además, señala que este requerimiento no tendría ningún efecto, incluso en caso de acogerse. Todo esto, desde luego, es falso. La CONASEM no aplica esta norma, esta norma no tiene ninguna facultad de la CONASEM, simplemente indica una consecuencia de la certificación que realiza la CONASEM. Las facultades de la CONASEM se encuentran en el Decreto Supremo número 8 del año 2013, conjunto al Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación, y no tiene nada que ver con la Ley 20.261, que establece simplemente una consecuencia de dicha certificación. Precisamente en virtud de dicha consecuencia de la certificación de la CONASEM, es que mi representado sí está habilitado para ejercer la medicina en Chile.
La superintendencia insiste en que mi representado no está habilitado para ejercer la medicina en Chile y en que esta norma solamente aplica para las personas no habilitadas para ejercer la medicina en Chile, lo que es de toda lógica, porque es una norma que contiene una habilitación para ejercer la medicina en Chile. Por lo tanto, ¿a quién va a estar referida? ¿A los habilitados o a los no habilitados? No tiene ningún sentido habilitar para ejercer la medicina a quienes ya están habilitados para ello. Por lo tanto, obviamente, la norma se refiere a quienes no estaban habilitados para ejercer la medicina, pero que en virtud de la norma pasan a estarlo. El hecho de que contenga una restricción solo a ejercer en el sector privado, solo dentro del campus de especialidad, de restricción que desde luego se estima inconstitucional, no implica que esta persona no esté habilitada para ejercer la medicina, sino que implica que está habilitada, solo que con esa restricción. Esta parte, en ese sentido, no ha armado ningún artificio como pretende la superintendencia y siempre se ha sido claro y transparente en que lo que se pretende por medio de este requerimiento y por medio de la gestión pendiente es que mi representado pueda efectivamente ejercer la medicina en el sector privado, ya que se estima que ello es lo que corresponde aplicando la normativa legal que es conforme a la Constitución y no aplicando normativas que inducen a resultados contrarios a los derechos fundamentales de las personas regulados en la Carta Fundamental. La superintendencia acusa igualmente de haber presentado una serie de requerimientos idénticos como si ello fuera prueba de que la norma impugnada es constitucional. Todo lo contrario. Lo único que prueba ello es que este es un problema vasto que afecta a un montón de personas, que son muchas más que las que hasta ahora han presentado requerimientos, y que requiere de solución urgente. La superintendencia señala que ella no aplica el precepto legal impugnado, lo cual también es falso. La superintendencia lleva el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, el RNPI. En este registro la superintendencia inscribe a los prestadores individuales de salud y los inscribe con ciertas menciones que desde luego son de su entera competencia. La superintendencia en estas menciones analiza la aplicabilidad de distintas normativas respecto a una persona en particular y las impone en un instrumento público. Por tanto, el registro de la superintendencia y los certificados que ella emite respecto a este registro son el instrumento público habilitante del artículo 2 bis de la ley 20.261. Son el instrumento público que le da fe pública al hecho de ser aplicable o no esa norma respecto a una persona en particular y respecto a su habilitación legal particular o no para ejercer la medicina, y es el instrumento que, además, la hace efectiva. Por lo demás, la superintendencia fiscaliza a los prestadores individuales de salud y la fiscaliza en relación a los puntos que están en ese certificado. Por tanto, la superintendencia no solamente le da fe pública y le da valor público a esa norma respecto a una persona en concreto, sino que además establece los puntos de fiscalización respecto a los cuales esa persona va a ser fiscalizada por la propia superintendencia. Finalmente, la superintendencia señala que este requerimiento no tendría efecto alguno incluso en caso de acogerse, lo que también es falso, implica desconocer cómo funciona la jurisdicción, implica desconocer la naturaleza de los requerimientos de inaplicabilidad. El argumento de la superintendencia es que la norma sigue existiendo. Pues bien, en todos los requerimientos de inaplicabilidad la norma sigue existiendo, como su señoría excelentísima bien sabe. Y el objeto de un requerimiento de inaplicabilidad no es que la norma no siga existiendo, sino que no sea aplicable a una gestión pendiente concreta. En esa gestión pendiente se le ha solicitado a la Corte de Apelaciones resolver un asunto de relevancia jurídica con eficacia de cosa juzgada, de manera estable y definitiva. Por tanto, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago evalúe el asunto y lo resuelvan de manera estable, se está solicitando que no aplique una norma que conduce a resultados inconstitucionales. Por tanto, el asunto en ese sentido quedará zanjado de manera definitiva y estable, si es que este requerimiento es acogido, sin esa norma. De manera que la controversia a fondo queda solucionada sin aplicar la norma inconstitucional. Esto, desde luego, es una declaración de carácter jurisdiccional que busca restablecer el imperio del derecho y no es una declaración meramente cosmética como pretende la Superintendencia de Salud. Eso es todo, su señoría excelentísima. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas al señor abogado? No habiendo preguntas, ha terminado la vista conjunta de estas causas y todas aquellas previstas para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.